El arte griego de la antigüedad se caracterizó por querer representar la perfección de lo humano. Y de repente llegó un momento en el que dejó absolutamente todo eso atrás para centrarse más bien en la fragilidad de la vida humana, en lo cotidiano, en la imperfección. ¿Qué es lo que sucedió para que toda una cultura se volcara a representar más bien lo de todos los días, lo falible, inclusive hasta lo grotesco, lo enfermo, lo viejo? Es decir, la fragilidad y la no idealidad y hasta cierto punto la realidad de la vida humana. En este capítulo de la historia del arte según Ernst Gombrich, él nos va describiendo más bien en qué consistieron todos esos cambios, pero evidentemente hay algo que sucede que va más allá. Es, digamos, como que el trasfondo. Lo que Gombrich nos está relatando es más bien la descripción de lo que podemos alcanzar a ver en las obras de arte, pero evidentemente todo eso se fundamenta en un cambio de ideas y eso es lo que vamos a discutir al final de este video. Quédate para poder acompañarme en este cuarto capítulo del libro de la historia del arte y al final hablaremos acerca de qué fue lo que sucedió para que se dieran todos estos cambios y cómo es que se reflejan dentro del arte, y también hablaremos acerca de los famosos estilos arquitectónicos griegos, así como de el principal personaje causante de todo este cambio, Alejandro Magno. La historia del arte contada según Ernst Gombrich. Capítulo 4. El reino de la belleza. Grecia y el mundo griego, del siglo IV a.C. al primero de nuestra era. El gran despertar del arte a la libertad tuvo lugar en los 100 años aproximadamente, que van del 520 al 420 a.C. Hacia finales del siglo V, los artistas han adquirido plena conciencia de su poder y maestría, de los que su público se hizo eco. Aunque los artistas aún eran considerados artesanos y, tal vez, desdeñados por los snobs, un número creciente de personas comenzaba a interesarse en las obras por sí mismas y no por sus funciones religiosas o políticas. La gente discutía los méritos de las diferentes escuelas artísticas, esto es, de los diversos métodos, estilos, tradiciones que distinguían a los maestros de cada ciudad. No hay duda de que la comparación y la competencia entre esas escuelas estimulaban a los artistas a esfuerzos cada vez mayores, ayudándoles a forjar la variación que admiramos en el arte griego. En arquitectura, diversos estilos empezaron a ser empleados conjuntamente. El Partenón se construyó en estilo dórico, pero en los edificios posteriores de la Acrópolis se introdujo el estilo llamado jónico. El principio que rige a esos templos es el mismo del dórico, pero el aspecto y el carácter del conjunto son muy diferentes. El edificio que constituye su más perfecto exponente es el templo dedicado a Poseidón, denominado el Erecteión. Las columnas del templo jónico son mucho menos fuertes y robustas. Son como ligeros troncos y el capitel o remate no es mayor que un sencillo y liso cojín, pero ricamente adornado con volutas a los lados, las cuales parecen desempeñar nuevamente la función de la parte que sostiene la viga sobre la que descansa el techo. La impresión del conjunto de esos edificios, con sus pormenores bellamente labrados, es de sosiego y gracia infinita. Análogas características predominan en la escultura y la pintura de esta época, que comienza con la generación siguiente a Fidias.
Atenas, durante este periodo, se halló envuelta en una guerra terrible que terminó con su prosperidad y con la de Grecia. En el 408 a.C., durante un breve lapso de paz, se añadió una balaustrada esculpida al pequeño templo de la Acrópolis dedicado a la diosa de la victoria. Sus esculturas y ornamentación revelan el cambio de gusto hacia la delicadeza y el refinamiento que se refleja también en el estilo jónico. Las figuras han sido lastimosamente mutiladas. Sin embargo, escogeré una de ellas para mostrar cuánta belleza posee aún incluso esta figura despedazada sin cabeza y sin manos. Representa a una muchacha, una de las diosas de la victoria, deteniéndose a abrocharse la sandalia que se le ha soltado al andar. Cuán deliciosamente ha sido captada esta momentánea detención y cuán suave y airosamente caen las delgadas ropas sobre el hermoso cuerpo. Podemos observar en estas obras que el artista podía plasmar cuanto deseaba. Ya no tenía que forcejear con dificultad alguna al representar el movimiento o el escorzo. Tal vez le llevara a cierto envanecimiento esta facilidad y virtuosismo. El artista del friso del Partenón no pareció preocuparse mucho acerca de su arte o de lo que estaba realizando. Sabía que su tarea consistía en representar una procesión y se esforzó cuanto pudo en hacerlo bien y con claridad. Difícilmente se daba cuenta de que era un gran maestro, acerca del cual seguirían hablando viejos y jóvenes miles de años después. El friso del Templo de la Victoria muestra quizá el comienzo de un cambio de actitud. Este artista estaba orgulloso de su inmenso poder, tanto como de sus facultades. Y así, gradualmente, durante el IV siglo a.C., la consideración del arte varió. Las estatuas de Fidias fueron famosas en toda Grecia como representaciones de los dioses. Las estatuas del gran templo del siglo IV a.C. merecieron su reputación más bien en virtud de su belleza como obras de arte. La gente culta discutía acerca de las pinturas y las estatuas lo mismo que acerca de los poemas y los dramas. Elogiaban su belleza o criticaban su forma y estilo. El gran artista de aquel siglo, Praxíteles, fue famoso sobre todo por el encanto de su obra y por el carácter amable y sugestivo de sus creaciones. Su obra más celebrada, cuyo elogio cantaron muchos poemas, representa a la diosa del amor, la joven Afrodita, entrando en el baño, pero esta obra desapareció. Muchos creen que una obra encontrada en Olimpia en el siglo XIX es una obra original de su mano, pero no estamos seguros, ya que quizás solo sea una buena copia en mármol de una estatua de bronce. Representa al dios Hermes sosteniendo a Dionisio niño en su brazo y jugando con él. Si retrocedemos a esta otra imagen, vemos la enorme distancia que ha recorrido el arte griego en 200 años. En la obra de Praxíteles ha desaparecido toda huella de rigidez. El dios se halla ante nosotros en una postura relajada que en nada ofende su dignidad. Pero si reparamos en cómo consiguió Praxíteles este efecto, advertimos que ni siquiera entonces había sido olvidada la lección del arte antiguo. También Praxíteles procuró mostrarnos los goznes, las coyunturas del cuerpo, poniéndolos de manifiesto con tanta claridad y precisión como le fue posible. Pero ahora pudo realizar todo esto sin que resultara rígida y envarada su escultura. Pudo mostrar los músculos y los huesos dilatándose y moviéndose bajo la piel suave, y pudo dar la impresión de un cuerpo vivo en toda su gracia y belleza. Sin embargo, es necesario darse cuenta de que Praxíteles y otros artistas griegos llegaron a esta belleza merced al conocimiento. No existe ningún cuerpo vivo tan simétrico, tan bien construido y bello como los de las estatuas griegas.
Se cree con frecuencia que lo que hacían los artistas era contemplar muchos modelos y eliminar los aspectos que no les gustaban, que partían de una cuidada reproducción de un hombre real y que lo iban hermoseando, omitiendo toda irregularidad o todo rasgo que no se conformara con su idea de un cuerpo perfecto. Hay quien dice que los artistas griegos idealizaban la naturaleza a la manera con que un fotógrafo retoca un retrato eliminando de él los pequeños defectos. Pero una fotografía retocada y una estatua idealizada generalmente carecen de vigor y de carácter. Cuanto más se ha eliminado y borrado, más pálido e insípido fantasma del modelo es lo que queda. El punto de vista griego era precisamente el contrario. A lo largo de todos estos siglos, los artistas que hemos tratado se ocupaban en infundir más y más vida al antiguo caparazón. En la época de Praxíteles, su método cosechó los frutos más sazonados. Las antiguas tipologías empezaron a moverse y a respirar bajo las manos del hábil escultor, irguiéndose ante nosotros como seres humanos reales, pertenecientes a un mundo distinto y mejor. Son, en efecto, seres que pertenecen a un mundo distinto, no porque los griegos fueran más sanos y más bellos que otros hombres. No hay ninguna razón para creer tal cosa, sino porque el arte en aquel momento había alcanzado un punto en el que lo modélico y lo individual se mantenían en un nuevo y delicado equilibrio. Muchas de las famosas obras del arte clásico que fueron admiradas en épocas posteriores como representativas de los tipos humanos más perfectos son copias o variantes de estatuas creadas en ese periodo, a mediados del siglo IV a.C. El Apolo de Belvedere muestra el modelo ideal de un cuerpo de hombre, tal como se presenta ante nosotros en su impresionante actitud, sosteniendo el arco con el brazo extendido y la cabeza vuelta hacia un lado como si siguiera con la mirada la flecha disparada. No se nos hace difícil reconocer el ligero eco del esquema antiguo en el que a cada parte del cuerpo se le daba su apariencia más característica. Entre las famosas estatuas clásicas de Venus, la de Milo, llamada así por haber sido hallada en la isla de Melos, tal vez sea la más conocida. Probablemente perteneció a un grupo de Venus y Cupido realizado en un periodo algo posterior, pero en el cual se utilizaban los recursos y procedimientos de Praxíteles. Esta escultura también fue proyectada para ser vista de lado. Venus extendía sus brazos hacia Cupido, y nuevamente podemos admirar la claridad y sencillez con que el artista moldeó el hermoso cuerpo, su manera de señalar cada una de sus divisiones más importantes sin incurrir en vaguedad ni en dureza. Naturalmente, este método de crear belleza, comenzando por una configuración esquemática y general a la que se vivificaría paulatinamente hasta que la superficie del mármol pareciera respirar, tuvo un inconveniente. Era posible crear de este modo tipos humanos convincentes, pero ¿conduciría siempre a la representación de verdaderos seres humanos individuales? Por extraño que nos pueda parecer, la idea del retrato, en el sentido en que nosotros empleamos esa palabra, no se les ocurrió a los griegos hasta una época tardía, en el siglo IV a.C. Ciertamente oímos hablar de retratos realizados en tiempos anteriores, pero esas estatuas no tuvieron probablemente gran semejanza referencial. Un retrato de un general fue poco más que la representación de un apuesto militar con yelmo y bastón de mando. El artista no reprodujo nunca la forma de su nariz, las arrugas de su frente o su expresión personal. Es un extraño hecho del que no nos hemos ocupado bastante todavía.
de que los artistas griegos en las obras suyas que conocemos hayan esquivado conferir a los rostros una expresión determinada. En verdad, esto es mucho más sorprendente de lo que parece a primera vista, puesto que difícilmente garabatearemos nosotros una simple cara en un trozo de papel sin darle alguna expresión acusada, cómica por lo general. Las estatuas griegas, claro está, no son inexpresivas en el sentido de parecer estúpidas o vacuas, pero sus rostros no parecen traducir nunca ningún sentimiento determinado. El cuerpo y sus movimientos eran utilizados por estos maestros para expresar lo que Sócrates había denominado como los movimientos del alma, ya que percibían que el juego de las facciones contorsionaría y destruiría la sencilla regularidad de la cabeza. En la generación posterior a Praxíteles, hacia la terminación del siglo IV a.C., esta restricción fue desapareciendo gradualmente y los artistas descubrieron maneras de animar las facciones sin destruir la belleza. Más aún, aprendieron a captar los movimientos del alma individual, el carácter particular de la fisonomía y a practicar el retrato en nuestro sentido actual del término. En la época de Alejandro Magno, la gente comenzó a discutir acerca de este nuevo género. Un escritor de aquel periodo, satirizando las irritantes costumbres de los aduladores, dice que estos prorrumpían siempre en ruidosos elogios del gran parecido del retrato de su protector. Alejandro mismo prefirió ser retratado por el escultor de su corte, Lisipo, el artista más famoso de la época, cuya fidelidad al natural asombraba a sus contemporáneos. Se cree que el retrato de Alejandro ha llegado hasta nosotros por medio de una copia, y en él podemos apreciar cuánto ha variado el arte desde la época de la auriga de Delfos e incluso desde la de Praxíteles, que tan solo pertenecía a una generación anterior. Claro está que para juzgar todos los retratos antiguos tenemos el inconveniente de que no podemos dictaminar acerca de su parecido, mucho menor, desde luego, que el que afirmaban los aduladores del relato. Tal vez si pudiéramos ver una instantánea de Alejandro Magno, encontraríamos a este completamente distinto y sin el menor parecido a como nos lo muestra su gusto. Podemos hallar que la figura de Lisipo se parece mucho más a un dios que al verdadero conquistador de Asia, pero también podemos decir, un hombre como Alejandro, un espíritu inquieto, inmensamente dotado, pero quizá echado a perder por sus triunfos, pudo muy bien parecerse a este busto, con sus cejas levantadas y su expresión enérgica. El imperio fundado por Alejandro fue un acontecimiento de enorme importancia para el arte griego, pues hizo que se desarrollara en extensión, pasando de ser algo confinado a unas cuantas ciudades pequeñas al lenguaje plástico de casi medio mundo. Este cambio afectó al carácter del último periodo artístico griego, al que generalmente nos referimos con el nombre de arte helenístico, de acuerdo con la denominación que se da de ordinario a los imperios fundados por los sucesores de Alejandro en territorio oriental. Las opulentas capitales de esos imperios, Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria y Pérgamo en Asia Menor, encargaban a los artistas obras muy diferentes de las que ellos estaban acostumbrados a realizar en Grecia. Ni siquiera en arquitectura fueron suficientes las sencillas y sólidas formas del estilo dórico y la gracilidad del jónico. Pasó a preferirse una nueva forma de columna que había sido inventada a inicios del siglo IV a.C. y que recibió su nombre de la rica ciudad mercantil de Corinto. En el estilo corintio se añadió el follaje a las volutas jónicas en espiral para adorno de los capiteles. En este estilo, la ornamentación es por lo general mucho más rica en todo el edificio.
Esta lujosa modalidad acompañó a todas las suntuosas construcciones realizadas a gran escala en las ciudades de Oriente de reciente fundación. Pocas de ellas se han conservado, pero lo que quedó de épocas posteriores nos ofrece una impresión esplendorosa y de gran magnificencia. Los estilos e invenciones del arte griego se adaptaron a la escala y a las tradiciones de los imperios orientales. He dicho que el arte griego se vio obligado a experimentar un cambio en el periodo helenístico. Este cambio puede registrarse en algunas de las obras más famosas de aquella época. Entre ellas, un altar de la ciudad de Pérgamo erigido hacia el 160 a.C., con su escultura representando la lucha entre dioses y titanes. Es una obra magnífica, pero inútilmente buscaremos en ella la armonía y el refinamiento de la primitiva escultura griega. Evidentemente, el artista se propuso conseguir efectos de gran fuerza dramática. La batalla se desencadena con violencia terrible. Los burdos titanes son aniquilados por los dioses triunfantes y se debaten en el dolor y la agonía. Todo está lleno de salvaje movimiento y de agitados ropajes. Para lograr efectos más llamativos, el relieve ya no es plano, sino compuesto de figuras casi exentas y que en su lucha parecen desbordarse por la escalera que conduce hacia el altar, como despreocupándose del puesto que les corresponde. El arte helenístico gustó mucho de obras tan bravías y vehementes. Quería resultar impresionante y, efectivamente, lo es. Algunas obras escultóricas clásicas que han disfrutado de mayor renombre en épocas posteriores fueron creadas en el periodo helenístico. Cuando en 1506 se descubrió el grupo de Laocoonte, los artistas y los coleccionistas quedaron literalmente anonadados por el efecto que les produjo esta trágica obra. Representa la terrible escena que también ha sido descrita por Virgilio en la Eneida. El sacerdote troyano Laocoonte exhortó a sus compatriotas a que rechazaran el gigantesco caballo en el que se ocultaban los soldados griegos. Los dioses, al ver frustrados sus planes de destruir Troya, enviaron 2 gigantescas serpientes de mar para que se apoderaran del sacerdote y de sus 2 infortunados hijos y los estrujaran entre sus anillos. Es esta una de las más despiadadas acciones perpetradas por los olímpicos contra los pobres mortales que son tan frecuentes en las mitologías griega y romana. Nos gustaría saber el efecto que causó esta historia en el artista griego que concibió este impresionante grupo. Quiso hacernos sentir el horror de la escena en la que se hace sufrir a una víctima inocente por haber dicho la verdad. O lo que principalmente deseó fue mostrar su capacidad al representar una lucha terrible y en cierto modo escandalosa entre hombres y bestias. No le faltaron razones para sentirse orgulloso de su arte. La manera en que los músculos del tronco y los brazos acusan el esfuerzo y el sufrimiento de la desesperada lucha, la expresión de dolor en el rostro del sacerdote, el desvalido retorcerse de los 2 muchachos y el modo de paralizar este instante de agitación y movimiento en un grupo permanente, han concitado desde entonces la admiración. Pero a veces no puedo por menos que sospechar que este era un arte que se proponía llamar la atención de un público que disfrutaba también con la visión horrible de las luchas de gladiadores. ¿Acaso es una equivocación poner reparos al artista por tal motivo? Lo probable es que en esa época, la del periodo helenístico, el arte perdiera en gran parte su antigua conexión con la religión y la magia. Los artistas se preocuparon por los problemas intrínsecos del arte,
Por ello, la representación de una lucha dramática semejante, con todos sus movimientos, su expresión e intensidad emotiva, era precisamente la clase de empresa que había de probar el temple del artista. Lo injusto o justo del hado de Laoconte no le preocupó lo más mínimo al escultor. Fue en esta época y en esta atmósfera cuando las personas acaudaladas comenzaron a coleccionar obras de arte, a tener copias famosas y no podían poseer los originales y a pagar precios fabulosos por aquellas que podían obtener. Los escritores empezaron a interesarse en las cuestiones artísticas y a escribir acerca de la vida de los artistas, a reunir anécdotas acerca de sus modos de ser y a componer guías para los turistas. Muchos de los maestros más famosos entre los antiguos fueron pintores más que escultores y solo sabemos de sus obras por lo que podemos hallar en los extractos de libros de arte clásicos que han llegado hasta nuestros días. Sabemos también que esos pintores se hallaban más interesados en los problemas especiales de sus técnicas que en los servicios de su arte a una finalidad religiosa. Tenemos noticias de maestros que se especializaron en temas de la vida corriente, que pintaron la tienda de un barbero o escenas de teatro, pero todos esos cuadros se han perdido definitivamente. El único medio de que podamos formarnos alguna idea del carácter de la pintura antigua es contemplar las pinturas murales y los mosaicos que se han descubierto en Pompeya y en otros lugares. Pompeya fue un lugar de veraneo para los romanos de posición y quedó enterrada bajo las cenizas del Vesubio en el 79. Casi todas las casas y villas de la ciudad contaban con pinturas en sus muros, columnas y panoramas pintados, imitaciones de cuadros y de la escena. Esas pinturas no son, claro está, obras maestras, pero es sorprendente observar cuánta destreza existía en una ciudad pequeña y de más bien escasa importancia. Difícilmente se hallaría nada tan excelente si una de nuestras poblaciones costeras de verano fuera excavada en la posteridad. Los decoradores de interiores de Pompeya y de ciudades vecinas como Herculano y Stabiae explotaban libremente el acervo de las creaciones de los grandes artistas del helenismo. Entre tanta monotonía, encontramos a veces figuras de gracia y belleza tan exquisitas como esta imagen, que representa a una de las horas cortando una flor mientras danza. O hallamos pormenores como el de la cabeza de un fauno, de otra pintura que nos da una idea de la maestría y la facilidad alcanzadas por esos artistas en el manejo de la expresión. Casi todo lo que puede entrar a formar parte de un cuadro puede hallarse entre esas pinturas murales de Pompeya. Bonitas naturalezas muertas, tales, por ejemplo, como 2 limones con un vaso de agua y representaciones de animales. Incluso paisajes había ahí. Esta fue, acaso, la mayor innovación del periodo helenístico. El arte oriental antiguo no empleó los paisajes sino para situar sus escenas de la vida humana o las propias de campañas militares. Para el arte griego de la época de Fidias o de Praxíteles, el hombre continuaba siendo el objeto principal del interés del artista. En el periodo helenístico, época en la que poetas como Teócrito descubrieron el encanto de la vida sencilla entre los pastores, también los artistas trataron de evocar los placeres de la campiña para los viciados habitantes de la ciudad. Esos cuadros no son vistas reales de una casa de campo particular o de un bello paraje. Son más bien conglomerados de todo aquello que constituye una escena idílica. Pastores y ganado, santuarios sencillos, casas de campo y montañas en la lejanía.
Cada cosa estaba encantadoramente colocada en esos cuadros y el conjunto parecía contemplado desde su aspecto más propicio. Frente a estas obras experimentamos la sensación de que estamos contemplando realmente una escena pasible. Sin embargo, incluso estas pinturas son mucho menos realistas de lo que a primera vista podríamos creer. Si tuviéramos que responder a preguntas impertinentes acerca de la localidad o tratar de trazar un mapa de ella, advertiríamos de pronto que ello no nos es posible. Ignoramos cuál es la distancia que se supone existe entre la casa de campo y el santuario, ni si éste está cerca o lejos del puente. El hecho es que incluso los artistas helenísticos ignoraban lo que nosotros llamamos las leyes de la perspectiva. La famosa avenida de Álamos que se pierde a lo lejos y que todos hemos dibujado en la escuela no era una empresa vulgar. Los artistas dibujaban pequeñas las cosas alejadas y de gran tamaño las cercanas o importantes, pero la ley de la disminución gradual de los objetos al retirarse, la armazón fija en la distribución de nuestros cuadros, era totalmente desconocida en la antigüedad clásica. Se necesitó otro milenio para descubrirla. Por ello, hasta las obras más evolucionadas, más libres y conscientes del arte antiguo, conservan siempre algo de aquel principio a que aludimos al describir la pintura egipcia. Incluso aquí, el conocimiento de los lineamientos característicos de los objetos particulares cuenta mucho más que la impresión real recibida por medio de los ojos. Ya hemos advertido que esto no supone falta alguna en las obras artísticas que deba lamentarse o ser menospreciada, puesto que dentro de cualquier estilo es posible alcanzar la perfección artística. Los griegos quebraron los rígidos tabúes del arte primitivo oriental y emprendieron un viaje de descubrimientos para añadir, por medio de la observación, nuevos aspectos a las imágenes tradicionales del mundo. Pero sus obras no se asemejan nunca a espejos en los que quede reflejado cualquier rincón especial de la naturaleza. Dejaron al descubierto siempre la señal de la inteligencia que creó esas obras. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a tratar de ser breve en cada uno de los puntos que toca Gombrich. En primera instancia, vamos a diferenciar muy bien la parte helénica de lo helenístico. En estos dos grandes periodos es en lo que se divide el grueso del apogeo de la cultura griega antigua. En primer lugar tenemos lo helénico, que es el arte, a grosso modo, de lo que veíamos en el capítulo anterior. Es un arte que está muy dirigido hacia lo que es la perfección, hacia lo que es digamos, como la estandarización, y también tiene un profundo aspecto ritual, pero sobre todo hay que hacer énfasis en el concepto de perfeccionamiento. Este arte lo que representa es un enlace muy íntimo de los dioses para con los seres humanos, y que los dioses prefieren seres humanos que son completamente perfectos, no nada más como en su comportamiento, sino que les hacen ofrendas, les hacen libaciones, tienen un físico perfecto, igualmente sus acciones son perfectas, sus sentimientos son correctos. Eso lo vemos en gran medida si leemos la Ilíada. Ahí nos vamos a dar cuenta acerca de qué es lo que prefieren los dioses, qué es lo que no prefieren, y por lo tanto las representaciones artísticas serán la imagen de este ser humano que es el preferido de los dioses, así como la representación de las entidades divinas en un canon bastante estricto.
Pero de repente hay un cambio de ideología bastante fuerte y entonces nos empezamos a fijar en los detalles, en la vida cotidiana, en los defectos, hasta en las fallas, en lo viejo, en lo grotesco, en lo tullido. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya el arte no nos está hablando acerca de esta perfección, nos está hablando acerca de las cosas imperfectas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, todo esto se lo debemos de agradecer principalmente a Sócrates. En los diálogos de Platón vemos continuamente que Sócrates se trata de diferenciar en su modo de enseñanza de lo que son los maestros anteriores. Los maestros anteriores lo que tratan de transmitir es un canon muy bien establecido, una determinada ideología de la relación que hay para con los dioses, que es principalmente inamovible, y nos marcan un conocimiento que es dado y que no puede ser cuestionado. Por el otro lado, observamos que Sócrates es como un niño pequeño que nos pregunta continuamente ¿y por qué? Aquí vienen toda una serie de cuestionamientos que más o menos podemos relatar con lo que está sucediendo hoy en día, en esta época posmoderna, que estamos asistiendo a toda una serie de cuestionamientos acerca de las ideas del pasado. ¿Por qué el arte se tiene que seguir haciendo de la misma manera? ¿Por qué la idea de hombres y mujeres tiene que seguir siendo la misma? Porque la manera de educar a los niños tiene que seguir siendo la misma. Hay un cuestionamiento acerca de la sociedad, de los valores, de la consideración entre lo bueno y lo malo, y evidentemente lo que hacen es que se tambalee el sistema. Y eso fue precisamente lo que sucedió en la Grecia de finales del siglo V y principios del IV, que gracias a todas estas preguntas que empezó a hacerse Sócrates, hubo todo un cambio de pensamiento. ¿Por qué es que las cosas son de una determinada manera? ¿Por qué los dioses son como son? ¿Por qué los seres humanos somos como somos? ¿Por qué la naturaleza es así? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a raíz de este ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Viene ese rompimiento. Aunque los dioses sigan siendo vistos como esta causa del sino, del destino, en realidad nos vamos a empezar a enfocar en lo que podemos hacer los seres humanos. ¿Por qué es que tenemos que aceptar el designio de los dioses? ¿Cómo es que este mismo designio nos afecta de una manera particular? ¿Cómo es que nos sentimos? Y eso es a lo que él mencionaba, los movimientos del alma. Realmente no somos entidades estáticas, que simplemente aceptemos qué es lo que pasa y nosotros sigamos inmutables. No, no es el caso. Nos vienen dudas, nos podemos sentir bien, nos podemos sentir mal, hay sufrimiento, y es en esa introspección en donde los artistas empezarán a sacar todo el jugo que puedan. Y eso es lo que vamos a ir viendo en las obras de Praxíteles, en las obras de todos estos artistas griegos del periodo helenístico. Es engancharse un poco más con los sentimientos humanos, es el ver qué es lo que está sucediendo en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Y viene hasta cierto punto esta noción de duda, en donde lo mejor que podemos hacer es vivir cada día de una manera puntual, sin preocuparnos demasiado por las grandes cosas, porque si no, esto nos abruma demasiado. De hecho, no nada más hay un parteaguas en el arte plástico, sino que también hay un parteaguas en el arte dramático. Son muy distintas las tragedias de Sófocles, que son más orientadas hacia el destino inevitable,
a las de Eurípides, en donde se sienten mucho más cercanas a la experiencia de lo humano. Ahora, hay quien atribuye este cambio que existe en la filosofía y por ende en el arte a ciertas influencias que hay del Medio Oriente, en donde definitivamente podemos comparar también la visión que tienen de la vida los pueblos que se encuentran en Asia Menor, en Persia, orientados, sí, al arte que hable acerca de las grandes empresas de los reyes, pero también a centrarse mucho más en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en la belleza que podemos encontrar en la flor o la sensualidad del placer, del amor. Y esto contrasta grandemente con el discurso que tienen también de la guerra. Definitivamente, todos los pueblos de esa región son pueblos extremadamente guerreros, se enfrentan a la muerte todos los días y eso hace también que puedan vivir más en el presente. Y aparte de representarse en las tragedias, en la pintura, en la escultura, también lo vamos a ver en la arquitectura. En gran medida también tiene que ver con un cambio de estilo que se da en la construcción de los templos. Ahora, existen las designaciones dórico y jónico. Esos son los principales estilos durante este momento de apogeo de la cultura griega. El dórico representando la severidad de lo helénico e inclusive con rasgos de la Grecia arcaica, y el jónico con una tradición de influencia oriental que ya nos deja ver atisbos de lo helenístico. Las columnas son más delgadas y aparte de todo el capitel, el remate superior, será diferente, contando justamente con las famosas volutas. Y esas son formas que encontramos ya en Asia Menor. Lo que sí podemos ver es que hay un aumento en la ornamentación de los templos. Dejan de ser tan toscos y se vuelven más estilizados. Ahora, algo muy importante es que no encontramos por ningún lado una designación de los mismos griegos acerca de los estilos arquitectónicos. Nunca dicen este templo es dórico y este templo es jónico o este es corintio. Esa es una designación de Vitruvio, que fue un arquitecto romano del siglo I, y él se basó únicamente en dibujos para tratar de hacer esta diferenciación. Él determina, las columnas son gruesas, no tienen base y terminan en esa forma cóncava. Hay triglifos y metopas, entonces tenemos el estilo dórico. Tenemos columnas delgadas con una base, con sus volutas, sin triglifos y sin metopas, entonces tendremos un estilo jónico. Pero realmente lo que debemos de tomar en cuenta es que el arte griego de la antigüedad es la unión de estos dos espíritus o estos dos puntos de vista, en donde sí, por una parte tendremos el arte influido por los dorios, que es un pueblo sumamente severo, y por el otro lado tenemos la inspiración por parte de la cultura jonia, que se muestra mucho más introspectiva, más individual, mucho más sensorial y estilizada. Sin embargo, para el grueso de los historiadores, el momento, el punto en donde se termina el periodo helénico y comienza el helenístico es a partir de Alejandro Magno, específicamente a partir de su muerte. Lo que diga acerca de este personaje es poco, siempre va a ser poco para lo que fue realmente, para la influencia que significó realmente dentro del mundo griego. Alejandro va a hacer de sí mismo un Dios viviente. Esto va completamente en contra de la concepción que el ser humano tiene de sí mismo, en donde, repito, somos títeres movidos por los dioses.
Los dioses hacen lo que quieren con nosotros, pero Alejandro no. Cuentan las fuentes que su madre Olimpia le dice que él no es hijo de el que cree que es su padre, Filipo II, rey de Macedonia, sino que es hijo de Zeus. Y él se lo cree. Trata de buscar continuamente esta reafirmación de que si él es no nada más merecedor del título de rey, sino que además es merecedor del título hijo del dios más importante de toda la mitología griega, porque continuamente se comparó con Aquiles, que era hijo de una diosa. Entonces su héroe era Aquiles. Él quería lograr algo parecido a lo que había logrado él. Y cuando llega a Egipto, va por una confirmación al oráculo que le diga que es hijo de Amón. Amón, Zeus, es lo mismo, es la divinidad más importante de todo el panteón. Ahora, sucede algo muy interesante con la campaña de Alejandro. Conforme se mueve hacia el este y va viendo las distintas culturas, las va asimilando. Y en sí, su gran imperio se convierte como en una mezcla en donde las fronteras culturales no están bien delimitadas. La influencia de unos y otros territorios empezará a correr por todos lados. Y realmente, así como vemos una enorme presencia de las formas griegas en Egipto, que inclusive tenemos esculturas en donde Anubis es representado como Hermes, con toga y caduceo, en Grecia veremos que las formas del arte asiático permean muy fácilmente hasta ese territorio. Y es en donde vemos un incremento en la ornamentación, en el uso de motivos vegetales, como en el estilo corintio, pero además también permea el modo de pensar que tienen los persas, que tuvieron los babilonios, que tuvieron los asirios, que tuvieron los sumerios, en donde la consideración de la vida es muy efímera. Son pueblos que constantemente estaban en guerra y siguen en guerra. Hay un concepto de la vida de que es completamente fútil. En cualquier momento podemos estar muertos y lo mejor que podemos hacer es disfrutar de la vida, disfrutar de las formas, disfrutar de la belleza, disfrutar del placer, disfrutar del amor. Y básicamente el arte de toda esta región será muy contrastante, porque por una parte tenemos esa gran sensualidad, imaginemos la danza de los 7 velos, y por el otro lado la brutalidad, representaciones de prisioneros empalados. Son las dos caras de la misma moneda que adoptan los griegos, y eso también es algo que los fascina. Por eso es que quitan los ojos o quitan la atención de ese Dios impasible que juega con nosotros, en donde realmente nos estamos debatiendo entre seguir nuestro destino o hacer nuestra voluntad, en contraste con la aceptación de la vida y el disfrute de los pequeños placeres ante el destino fatal. Cuando muere Alejandro es el punto de inflexión, porque muere el dios. Es como si Grecia hubiese tenido una gran borrachera y de repente viene esta cruda, esta resaca. Se hace patente la ironía. ¿Cómo es que este personaje tan grande, el hijo de Zeus, el hijo de Amón, el faraón, el dios en la tierra, el sol mismo hecho hombre, puede morir de una manera
tan absurda y sobre todo tan joven, después de todas sus grandes hazañas. Viene entonces este choque de realidad que hace que el griego se centre entonces en lo que constituye la vida, los pequeños placeres de la vida, los detalles en contraste con el destino. Y ya por último, hablando acerca de este periodo, Gombrich, aunque no lo dice, se centra en lo que es la Magna Grecia. ¿Qué es la Magna Grecia? Eran los territorios colonizados por parte de los griegos que se encontraban en la parte sur de la península itálica y en la isla de Sicilia. Lo que se han encontrado ahí son copias romanas que van más o menos desde el siglo IV en adelante, pero que muchas de ellas las podemos ubicar en el siglo II o I antes de Cristo. Y con lo que nos encontramos es con un tipo de escultura que es muy sentida, que realmente tiene mucha emoción contenida. Uno de los más importantes investigadores en cuanto a la escultura griega es el historiador del arte Johannes Joachim Winckelmann, que hace un estudio muy profundo acerca de la escultura griega. Él hace mucho hincapié en la demostración del sentimiento, pero habla más que nada acerca de la tensión que se da entre una representación que quiera dar a entender un sentimiento muy doloroso, muy profundo, pero sin que llegue a ser exagerado o llegue a ser de mal gusto, sino que realmente lo que trata de hacer es conectar con quien está viendo esa obra de arte, con quien está viendo esa escultura, que conecte con ese dolor, con esa desesperación, como la desesperación que tiene Laocoonte, que se atreve a cuestionar el designio de los dioses y decir, yo no voy a participar en eso del caballo de Troya y voy a avisarles a los troyanos qué es lo que todos ustedes piensan hacer, porque eso no se vale. O sea, es una táctica que no es justa, que no es correcta, que no viene dentro de las leyes y entonces pues Atenea lo castiga porque finalmente lo del caballo de Troya había sido idea de Atenea. Allí es en donde vemos implícito ese por qué. ¿No? ¿Por qué tienen que ser las cosas así? Laocoonte no es perfecto, se atreve a ir en contra del designio de los dioses y por eso le sucede lo que le pasa y vemos inmortalizado ese momento de dolor. Todo el movimiento de las figuras, tanto en el Laocoonte como en el altar de Pérgamo, se centra en tratar de hacer ver por cada músculo, por cada posición, por cada hueso, el tejido de la piel, el gesto, por cada detalle en la obra de arte que transmita ese sentimiento. Pero es bastante curioso que mientras tendremos eso en la escultura, ese enorme sentimiento que estaban a la vista de todo el mundo y era el arte público, en el arte privado, en lo que se va a dar dentro de las casas, tendremos la pintura y en la pintura hay escenas de la vida cotidiana, como vimos, platos de comida, animales, escenas del jardín, paisajes, tienen muchas inexactitudes, son principalmente decorativos y en algunas ocasiones tienden hacia el retrato, la representación física tanto de los habitantes como de los antepasados de los dueños de la casa, aunque siguen siendo representaciones hasta cierto punto idealizadas. Conforme avance el tiempo, cada vez serán más detalladas, inclusive hasta poniendo los defectos del físico de la persona, pero eso ya tiene que ver con la influencia romana, con la cultura romana, lo que los romanos veían en el arte y cómo es que ese arte podía servir para sus propios fines, que es lo que veremos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, si quieres saber más acerca de la historia del arte, revisa el sitio censoscultura.org para acceder a los distintos cursos que ofrecemos.
Asimismo, si deseas apoyar este proyecto y te gusta ver más contenido de historia del arte de manera crítica y con un enfoque filosófico, nos puedes apoyar con un pequeño donativo en PayPal. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente capítulo.